Buenos días, Diego Montaño lo saluda desde La Paz. Diego, muy buenos días, un gusto estar con ustedes y a través de ustedes con toda la audiencia de La Razón. A usted las gracias por este tiempo con nosotros. Nombrábamos una serie de eventos desafortunados que viven los productores del país. ¿Cuál es la situación de los exportadores? Osvaldo, si usted nos puede dar un pantallazo de primera mano, además, respecto a esta serie de dificultades que tiene el sector agropecuario en el país. Bueno, yo lo llamaría, y lo podría decir cualquier analista, cualquier economista, yo lo llamaría la tormenta perfecta. Año electoral, salimos del año 2024, que fue un año de pésima producción agropecuaria en el sentido de un impacto climático, que no tenemos biotecnología suficiente para que nuestra producción se adapte a esos cambios climáticos. Sumemos la tormenta del tema de los dólares por una incapacidad de gestión por parte del gobierno nacional de asumir posiciones cuando se debieron asumir. Lo que hoy se haga como parche no va a funcionar. Sumándole a eso la falta de combustible, sumándole a eso el capricho de un expresidente que lo que pretende es anclarse en el poder o recuperar poder para seguir destruyendo el país como viene sucediendo en los últimos 20 años. Para nosotros, sector productivo, sector empresarial, sector exportador, sector transporte, sector gremial, la cadena de abastecimiento de Bolivia es un problema gravísimo, es una crisis que nos va a costar mucho salir, pero que estamos remando para poder salir. Si a eso le sumamos la inseguridad jurídica, como estabas leyendo en el periódico, el tema de los avasallamientos, esto es pan de cada día en el sector productivo. Si no es avasallamiento, es que te robaron el ganado, es que te prohibieron la exportación, es que de repente tenés en este momento, durante las últimas 4 semanas, a 4 instituciones del Estado acosando a nuestras industrias, el SENASAC, el SENARECOM, la autoridad de empresas, la ASFI. Es decir, ¿cuándo quiere el gobierno que la gente produzca? ¿Cuándo quiere el gobierno que realmente salgamos de esta crisis en la que estamos? El gobierno no da señales de querer salir de la crisis. Podemos ver al presidente queriendo hacer un titular o una reunión con la foto, como cuando se hizo lo del incremento salarial, o cuando te llaman supuestamente para liberar las exportaciones, pero todos son titulares, todos son show. El gobierno no está gobernando y no está gestionando la economía del país. Y mucha gente dice, bueno, que venga cambio de gobierno. El cambio de gobierno, si no viene con políticas de Estado claras, que sean transversales, no va a tener un resultado. Y peor, si hay población como el señor Evo Morales y sus seguidores, sus cuantos seguidores, porque no es una gran mayoría, que lo que pretenden es ahogar a la economía, Bolivia se está sumiendo en una tormenta perfecta. Osvaldo, el 5 de febrero el gobierno nacional decidió suspender la exportación de carne de res, decían, para garantizar este producto en el mercado boliviano, para justamente estabilizar los precios. Ayer hablábamos con un viceministro y nos decía, bueno, el viernes se ha nuevamente liberado la exportación, 4 meses después, porque se dieron cuenta que la estrategia no funcionó. ¿De qué manera esta decisión de suspender por 4 meses las exportaciones de carne de res han perjudicado al sector exportador? Si tiene datos, cifras de los dólares que no ingresaron. Bueno, empecemos por ahí, pero el tema va más allá y va al 2009 y el 2011. Pero en la carne son 600.000 dólares por día que nos exportan cada vez que hay una suspensión de exportaciones. Eso haciendo una aritmética simple, después de 100 días son 60 millones de dólares. Pero no nos quedemos ahí.
Pensemos en lo siguiente, si yo como cliente voy a un supermercado y busco un chocolate, porque me gusta el chocolate Break, y en ese supermercado no encuentro chocolate Break, pero deseo comer chocolate, y si hay un chocolate para ti, voy a comprar un chocolate para ti. El chino, que le gusta la carne boliviana o que ha buscado carne boliviana y no la ha encontrado en el destino en el que fue a buscar, y encontró una carne paraguaya o encontró una carne brasilera o australiana, por mucho que le haya costado quizás $2 más, $3 más el kilo, va a comprar la carne que hay. Nosotros estamos perdiendo mercado con cada suspensión de exportaciones que se hace. Esa es la visión miope que genera justamente políticas con el actual modelo económico. Nosotros tenemos suspensión de exportaciones, restricciones, cupos y bandas de precios desde el año 2009, que se profundizaron en el 2011. Está prohibida la exportación salvo con permisos de exportación y certificados de abastecimiento interno a precios justos, que es lo que se inventó el gobierno de don Evo Morales y que fue continuado por el gobierno del señor Luis Arce. Tengo que sacar un permiso, tengo que demostrar cada 15 días cuánto vendí, cómo vendí, a quién vendí, por qué vendí, cuánto producí, cuánto compré, etcétera, etcétera. El gobierno tiene un control de la producción y de la industria al detalle. Y con eso no se garantiza que los precios suban o bajen, porque no es la exportación la que cambia la metodología del precio. Los señores que comercian, los que hacen comercio en general, saben que el precio se va a regir en base a la oferta, la demanda, la época y otros criterios que intervienen, y no es así la exportación. En su momento, el gobierno se inventó de que el exportador se había exportado todo el aceite del país, que se había exportado todo el azúcar del país, que se había exportado todo el maíz del país. ¿En qué derivó esto? En un achicamiento de nuestra economía, en un achicamiento de nuestro sistema productivo. Sin el tema de exportaciones, pero también con control de precios, en el caso de la leche sucede lo mismo. En el caso de la leche, que es una industria muy, muy sensible, con todos estos controles de precio, con todas estas dificultades, con los avasallamientos, hoy estamos con aproximadamente 40% menos de capacidad productiva en el sector lechero primario. Y esto tiene que ver por tipo de políticas económicas que en vez de generar un beneficio a la población, están generando una restricción y una camisa de fuerza a la productividad, que lo que hoy necesitamos es producir más y tener más mercados. Osvaldo, el viernes el gobierno ha decidido levantar el veto a las exportaciones de la carne de res, justo cuando existe un bloqueo de caminos. Es decir, no están pudiendo exportar tampoco por los bloqueos. No estamos pudiendo mover un gramo ni de carne ni de nuestros productos agroindustriales. En el sector de la carne, en el sector de la soya y sus derivados, en el sector del maíz, en los sectores productivos, no podemos movernos por dos razones. Uno, porque falta diésel. Nuestros camiones están en los surtidores haciendo colas interminables, ya no de 4 días, sino de hasta 10 días para poder cargar diésel. Al mismo tiempo, bloqueos que lo único que hacen es destruir la infraestructura caminera del país. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Dos cosas. Uno, garantizar el combustible para los bolivianos y segundo, garantizar el cumplimiento de la Constitución Política del Estado. Me pregunto muy sinceramente, ¿dónde están las autoridades? Si bien ahora se ha movilizado la policía y hay grupos militares que están ayudando al desbloqueo, ¿por qué los autores intelectuales y promotores de este tipo de bloqueo no están presos? Solo un dirigente está preso de parte del señor Evo Morales. ¿Dónde está el resto? Ya deberían estar en la cárcel porque son los principales promotores de la destrucción actual de la economía del país. Osvaldo,
Vamos a otro de los problemas con los que se encuentran los productores y que justamente es nuestro tema de apertura, el avasallamiento de tierras. Usted nos decía, es algo recurrente, es algo que prácticamente se ha convertido en el día a día de los productores en varias regiones, pero sobre todo en el departamento de Santa Cruz. ¿Cuál es el reporte que tienen respecto a estas últimas 4.000 hectáreas, por ejemplo, que han sido invadidas, tomadas de manera irregular, y si hay otras denuncias de avasallamientos? En los últimos años, no son 4.000, si son más de 50.000 hectáreas que han sido avasalladas de una u otra manera. Lo de Santa Rita está tomado, no hay solución, ahí son 4.000 hectáreas. Si no nos falla la memoria, el año pasado las Londras y las otras propiedades en las que hubo incluso enfrentamiento armado, donde se ha visto que en un país pueda ciudadanos ingresar y tomar por la fuerza propiedad privada, armados hasta los dientes y que no hayan personas presas. Esto es tráfico de tierras, eso es tráfico de influencias y está muy bien establecido el control de la jurisdicción legal para este tipo de situaciones, pero no vemos a la gente presa. Entonces nos preocupa que en Bolivia lo único que se está sembrando es inseguridad jurídica y que las autoridades no estén haciendo su trabajo con las carreteras, con las propiedades. Más de 50.000 hectáreas se vieron afectadas en su productividad el año pasado justamente por este tipo de avasallamiento, porque es producción que o la terminan quemando. No se olviden que después de esas tomas que hubo empezaron los incendios en muchas zonas de Santa Cruz, justamente con el afán de crear condiciones aptas para la toma de tierra. Bolivia debe cambiar esa visión y obviamente nuestras autoridades que hoy están en el gobierno deben hacer cumplir la ley y meter a la gente a la cárcel. Para eso está la ley, para eso está la norma penal. ¿Tiene algún reporte si ya ha habido algún proceso, por ejemplo, de presencia de autoridades del INRA o policías en estas 4.000 hectáreas en Santa Rita? Lo que hemos podido contar con nuestros colegas de la Cámara Agropecuaria del Oriente, de Congabol, de Confeagro, es que hasta el momento no hay un movimiento, y no tiene que ser el INRA. Aquí es la Fiscalía, es el Ministerio Público, es el Ministerio de Gobierno, la policía, los que tienen que hacer su trabajo. No es una responsabilidad. El INRA comete errores al emitir, con sus problemas internos que tiene, emitir ciertos permisos, ciertas resoluciones, o al empoderar a gente de las comunidades o a estos avasalladores criminales a que tomen las tierras. Pero es el Ministerio Público y el Ministerio de Gobierno, a través de sus entidades, sus manos como la policía, quienes deben tomar estas tierras y darle la seguridad jurídica a los productores para seguir produciendo. Caso contrario, Bolivia se va a sumir en esa tormenta perfecta que yo les mencionaba al inicio. Respecto a Santa Rita, ¿usted tiene conocimiento, por ejemplo, si son tierras productivas que ya tenían algún tipo de siembra y que prácticamente van a ser aprovechadas, o es parte de un proceso de loteamiento para urbanizar o para dividirse entre los avasalladores? ¿Cuál es la situación, las características además de esta región donde se han tomado estas 4.000 hectáreas? La zona de Santa Rita es una zona agroproductiva, quiere decir agropecuaria. Puede ser tanto para producción soya y estaba lista para producir soya, maíz, entre otros, y al mismo tiempo para hacer ganadería. Son justamente este tipo de tierras las que eligen estos criminales que toman las tierras, porque no van a ir a meterse a un monte o a tierra fiscal porque tienen que hacer desmonte, tienen que hacer planes de ordenamiento predial, etcétera, y no están acostumbrados a hacer las cosas por la norma, por la ley, sino que van y aprovechan el trabajo ya realizado por un privado, se lo toman, le sacan todo lo que pueden y se pasan al siguiente predio. Son gente zángana, son parásitos de la economía y de la producción. Y Bolivia no necesita de esta gente, y más bien las autoridades deberían eliminar por completo este tipo de plagas.
Osvaldo, usted, si bien no es parte directamente del sector agropecuario, pero sí tiene contacto permanente, esta situación, por ejemplo, de la escasez de combustibles, los bloqueos de caminos, a puertas de la campaña de invierno, ¿de qué manera, y ni qué decir avasallamientos, de qué manera ponen en riesgo incluso la soberanía alimentaria del país? A ver, el sector productivo y nosotros en general que hacemos a la cadena de abastecimiento en el marco, por ejemplo, nuestro comité multisectorial, estamos trabajando para garantizar siempre la soberanía alimentaria del país, siempre el abastecimiento interno del país. Ese es nuestro compromiso, es nuestro espíritu. Para eso trabajamos. No trabajamos para que no haya, sino para que haya. El desabastecimiento de combustible en Bolivia, los avasallamientos, las restricciones de exportaciones, los bloqueos de caminos que hoy están afectando, sí ponen en riesgo el abastecimiento. Ya lo han dicho del sector azucarero, por ejemplo, se pone en riesgo una de las zafras más importantes y eso pone en riesgo el abastecimiento de azúcar, además del abastecimiento de etanol suficiente para el tema hidrocarburífero, sin tomar en cuenta lo necesario para las exportaciones y los dólares que se traen. Esto sumado a que necesitamos terminar de sembrar, necesitamos terminar de fumigar, controlar las plagas. Si no existe combustible, si tenemos bloqueos en las zonas productivas, se está poniendo en riesgo la capacidad de producción que tiene el país. Esto ojalá no genere un problema de desabastecimiento de algunos productos en el país. Lo hemos visto ya con el caso del sector arrocero. Hoy, con los problemas que se tiene de bloqueos más la falta de dólares, ya vemos que no se está pudiendo cumplir con la importación de trigo, no se está pudiendo cumplir con la importación de arroz, que hoy es un producto deficitario y antes era un producto subsidiario. Estamos poniendo en riesgo el abastecimiento del mercado interno justamente por las malas políticas y la inacción generada por parte del gobierno nacional. Osvaldo, ¿de qué manera casi una obviedad la pregunta, pero ¿de qué manera la inflación golpea al sector productivo del país? Hemos cerrado los primeros 5 meses con una inflación del 9.81%, casi toda la inflación del 2024, muy por encima de la proyección que el gobierno puso en el presupuesto general del Estado de 7.5%. Para muchos estamos corriendo a una inflación de entre el 25 y 30%. Esto, ¿de qué manera perjudica al sector productivo del país? Porque muchas veces hasta los han acusado de que promueven desde el sector productivo el proceso inflacionario en los alimentos. Sí, pues ese es el problema. El gobierno busca culpables, busca titulares, busca show cuando no quiere aceptar la responsabilidad de no haber hecho su trabajo. O sea, siempre va a buscar a quién echar la culpa como lo ha hecho siempre. En este caso, va a decir que los precios se elevan por una falta de capacidad o porque el propio productor está especulando, etcétera. Tiene que quedar claro que la inflación afecta también al productor, porque el productor también compra insumos acá que han subido de precio porque la mayoría de esos insumos son importados. Y justamente por la incapacidad de haber generado las condiciones para que haya suficiente dólar en el país, cuando empezaron a caer las exportaciones del sector hidrocarburífero, ahora nosotros todos pagamos las consecuencias. ¿Por qué sube, por ejemplo, el precio del pollo? Y esto a veces dicen, no, es que el productor, y el otro día veíamos al director del INE que nada tiene que ver con temas económicos, es un técnico, no tendría que estar hablando estas barbaridades, diciendo cómo puede el sector cárnico subir tanto sus precios si el pasto no se paga en dólares. Nosotros importamos pollitos bebé de un día del exterior, usamos dólares para eso. Nosotros importamos semillas porque no tenemos capacidad de producción de semilla
modificado especial en tema de pasto, por lo tanto el pasto también se importa con dólares. Nosotros importamos las vacunas, nosotros importamos los insumos para procesar estos productos en el caso del ganado, en el caso de la carne, en el caso del pollo. La importación de toda la maquinaria y los insumos de inversión son generados con dólares y la incapacidad que tiene obviamente el gobierno de dar solución hace que haya esa inflación. La inflación nos afecta en toda la cadena productiva, en nuestra materia prima, en nuestros insumos, en el costo de nuestros transportes, en el costo interno. Entonces, sí hay una afectación en toda la cadena productiva, no solo primaria, incluyendo hasta el último eslabón de la exportación. Osvaldo, queremos agradecerle mucho este tiempo con nosotros. Hemos aprovechado de hablar varios temas respecto a la economía, a los avasallamientos, a la situación de los exportadores. Vamos a estar convocándolo seguro más adelante para seguir hablando de estos temas que interesan no solamente al sector agroexportador, sino nos interesan a todos, porque finalmente todos consumimos lo que se produce justamente en el agro. Gracias, Osvaldo, que tenga buen día. Muchas gracias, tengan muy buen día ustedes, muy amable. Osvaldo Barriga, presidente de la Cámara Nacional de Exportadores, la CANEB, en nuestro país.